Bien, tenemos este ejercicio que dice determina el momento de cada fuerza alrededor del tornillo localizado en A. Considere FB de 40 libras y FC de 50 libras. En este caso nos está diciendo que determinemos el momento generado por cada fuerza, no en conjunto, sino nada más calcular de forma independiente el momento que se está generando en el tornillo A, pero a partir de cada fuerza. Voy a tomar la figura para pasarme a otra hoja. Ahí está. Bien, ahí lo tenemos. Entonces hay que determinar el momento, vamos a hacerlo. Vamos a calcular primero el momento generado por la fuerza F. Entonces tenemos que el momento de la fuerza F va a ser igual a la distancia R, bueno, que hay desde A a B por la fuerza B por el seno del ángulo θ. Ese ángulo θ vamos a considerarlo o vamos a considerar este. También podemos considerar el de este lado. Cualquiera de los dos nos va a arrojar el mismo resultado, pero pues vamos a trabajar con este. Si observamos, tenemos que esta línea que está aquí marcándonos, lo voy a poner ahí con más delgadita, donde nos está marcando la referencia del ángulo, pues está perfectamente perpendicular al eje que estamos tratando de rotar. Entonces, si sabemos que está perpendicular, aquí tenemos 90 grados, por lo tanto, ¿cuánto va a medir la diferencia o cuánto va a medir este ángulo θ que tenemos aquí? 65 grados, muy bien. Entonces ya tenemos todos los datos, ya lo tenemos ahí directamente. Aquí una cuestión que obviamente observé cuando estaban resolviendo los ejercicios de tarea, que muchos preguntaban o me comentaban en un ejercicio, oiga, profesor, es que no coinciden los datos, pero ahí el asunto era la conversión, ¿no? Que había una medida o una longitud que estaba en pies y el resultado lo daba en libras pulgadas. Entonces, obviamente, el resultado que iban a obtener a partir de esa longitud en pies les iba a dar libras pies y tenían que hacer la conversión a libras pulgadas. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado también con el uso de las unidades. Si me está dando, igual y pues obviamente no se descarta que pudo existir ahí un error de mi parte de poner malos datos, pero en ese aspecto sí procuren unificar las unidades. La mayoría de la bibliografía, ya sea que use libras pulgadas o newtons metros, son los más comunes. Tampoco existe la excepción de que no haya libros que presenten como unidades libras pulgadas, pero lo que más se utiliza en ese sistema son libras pulgada en lugar de libras pies y newton metro, ¿sale? Para que ahí tengan consideren ese punto para los ejercicios posteriores. Bien, entonces ya tenemos todos los datos. Aquí lo único que hay que hacer pues es sustituir la expresión. Tenemos la distancia desde la fuerza hasta el punto que nos interesa, que sería el punto A, que es de 2.5 pies. Tenemos la fuerza, que en este caso nos decía el ejercicio FB es de 40 libras, y esto multiplicado por el ángulo que forma la fuerza y la palanca que estamos tratando de girar, que en este caso va a ser de 65 grados. Entonces, ¿cuánto nos daría ese resultado, por favor? 90.63. 90.63 libras. Bien, vamos a convertirlo a pulgadas. Un pie, ¿cuántas pulgadas tiene, muchachos? 12 pulgadas. Ok. Entonces, simplemente multiplicamos por 12 para que se vean este pie con este pie. ¿Y cuánto nos da ese resultado, por favor? 1087. 1087.56 libras pulgada. Gracias. Y ahí está el primer resultado de momento que genera esta fuerza con respecto a este punto. Y repito, en este caso este ejercicio nos está pidiendo el momento que genera cada una de las fuerzas.
no el momento total, por eso lo vamos a hacer separado. Si nos pidiera el momento total, lo único que hacemos es calcular de forma separada y al final sumar los momentos que se forman, ¿sí? Aquí algo ya hay que empezar a considerar, la dirección del momento. Más bien ya está planteado que las rotaciones o los momentos en sentido antihorario van a ser positivos y los sentidos horario de los momentos van a tener un sentido negativo. En este caso hay que visualizarlo. Tenemos la palanca, en este punto es el pivote. Si estamos aplicando en esta dirección la fuerza, ¿qué desplazamiento va a tener la palanca? Pues va a tener este desplazamiento, ¿están de acuerdo? Que va a ser un sentido antihorario, por lo tanto el momento que se va a generar va a ser positivo, ¿ok? Entonces, para que lo vayan considerando ahorita en los ejercicios que vamos a estar resolviendo, pues no es tan necesario tomar en cuenta esta consideración, pero en ejercicios posteriores, donde vamos a hacer sistemas equivalentes, ahí sí es de suma importancia el sentido en el cual se está generando el momento correspondiente. ¿Sí? Entonces recuerden esta asignación de signos, momentos en esta dirección van a ser positivos y momentos en esta dirección van a ser negativos. El momento que tenemos aquí presente pues va a ser positivo. Recordemos que el punto donde estamos determinando el momento va a ser nuestro pivote. Es el punto donde nosotros vamos a generar el desplazamiento. Aquí es obvio, si la fuerza va para arriba, pues el desplazamiento que vamos a generar es este que tenemos aquí representado. Bien, aclarando eso, pues aquí va a ocurrir lo mismo, va a tender a hacer este giro la palanca con respecto a este punto. Por lo tanto, vamos a tener ahí también un momento positivo. Les repito, en estos ejercicios no es tan significativo determinar el sentido de los momentos, ni el signo. Ya en ejercicios posteriores, pues obviamente sí es importante tomar en cuenta esta asignación. Bien, vamos entonces ahora con el momento generado por la fuerza C. Lo mismo, tenemos aquí esta recta que nos indica, la voy a poner un poquito más delgada, esa recta que nos indica la referencia del ángulo con respecto a la aplicación de la fuerza. Ahí tenemos, nos está diciendo que son 30 grados. Obviamente esta línea roja que acabo de presentar con respecto a la palanca está a 90 grados, ¿sí? Tanto de ese lado, obviamente, pues de este lado también. Tenemos que ese ángulo que conocemos es 30. ¿Qué vamos a hacer? Pues sacamos el complementario para cumplir con esta cuestión que nos indica la fórmula del ángulo de separación entre la palanca y la fuerza aplicada, que en este caso pues va a ser obviamente 60 grados. Bien, vamos a plantear la operación. Aquí sería la distancia desde A hasta C o de C a A, como gusten colocarles en diferente el orden, la fuerza C y el seno del ángulo θ. Vamos a revisar cuál era la magnitud de la fuerza C, en este caso pues es de 50 libras. Vamos a sustituir, vamos a tener lo siguiente. La distancia del punto A al punto C pues va a ser, lo voy a poner aquí, lo voy a poner con otro color, ahí con este verde. Va a ser la distancia desde aquí hasta acá, que en este caso serían 3.25. Vamos a ponerlo en verde. 3.25. 25 pies va a ser la distancia de hasta allá, que es obviamente la distancia que nosotros tenemos que considerar para el cálculo del momento. Entonces sería 3.25 pies por la fuerza que quedamos que era de 50 libras por el seno del ángulo que separa la fuerza con la palanca a la cual queremos desplazar, que en este caso es de 60 grados. ¿Cuánto nos va a dar ese momento, muchachos, por favor? 140.72. Fue una pregunta. Sí, dime. ¿Es lo mismo que si ocupáramos el ángulo, se puede decir que el ángulo interno teniendo los 90 y sumándole 30? Así es. ¿Y ocupar como 120? Sí, así es. Ahorita lo hacemos, vamos a hacer la conversión aquí rápidamente, nada más quitamos los pies, sería un pie, tiene 12 pulgadas.
¿Y cuánto nos daría esto, por favor? 1688.74. 1678. 88. Perdón, 88 punto. 74. Gracias. Serían las unidades libras pulgada. Vamos a hacer lo que comenta su compañero. Si consideramos el ángulo de aquí a acá, pues nos tendría que dar exactamente el mismo resultado. Sería 90 más 60, perdón, más 30, 120 grados. Vamos a hacer el cálculo aquí en un cuadrito para representar que es considerando otro parámetro. Sería la misma distancia, sería la de 3.25 pies por la fuerza, que sería de 50 libras, por el ángulo, que sería de 120 grados. ¿Cuánto nos daría eso, por favor? Lo mismo, 140. Ok. 140.72 libras. Y es que observamos si es el mismo resultado que obtuvimos aquí abajo. ¿Sale? Entonces, si es lo mismo, tomar cualquiera de los dos ángulos, ya sea el más cercano o el más grande, el más pequeño o el más grande, siempre y cuando sea el ángulo de la fuerza con respecto a la palanca. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Listo. Bueno, pues ya tenemos resuelto el ejercicio. En este caso, pues este ejercicio resultó muy sencillo. Ya obtuvimos las magnitudes que genera cada una de las fuerzas aplicadas sobre el punto A. Pero, ¿qué pasaría si nos pidiera el momento total? Pues el momento total simplemente sería la suma de los momentos. Más MFC, que sería, entonces vamos a manejarlo con pulgadas, sería 1087.56 más 1688.74. ¿Y eso cuánto nos daría de resultado, por favor? 1776.3. libras pulgada. Y ese sería la magnitud total de las fuerzas o del momento que generan las fuerzas presentes sobre el punto A, ¿sí? Entonces, de hecho, nos vamos a encontrar con este tipo de casos, ¿no? Que vamos a tener varias fuerzas presentes sobre un mismo elemento y hay que sacar la aportación total de cada fuerza con respecto a esa palanca, ¿no? Bueno, la aportación total del momento de todas las fuerzas presentes. Y lo único que se hace es realizar la sumatoria. ¿Sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o comentario, muchachos. El ángulo de 20 no influye nada, ¿verdad? Pues porque nada más es lo que esté Sí, de la palanca. ajá, exacto, no influye nada. Lo que sí, en algunos casos te puede servir como referencia para calcular otros ángulos, pero en este caso realmente pues no lo ocupamos. Lo que necesitamos ahí es el ángulo de la fuerza con respecto a la palanca, es lo único. Pero de ahí en fuera pues no, en este caso no nos sirve de nada ahí ese 20. No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Tenemos este que está aquí. Este pues es muy parecido al que resolvimos la clase anterior, donde teníamos un sistema relativamente de esta forma con la ménsula. Es el ejercicio de la ménsula. Lo resolvimos de dos formas y observamos que obteníamos el mismo resultado. Entonces, lo que les comento, siempre hay que ir por el camino más sencillo. En este caso vamos a utilizar la fórmula de momento igual a R por la fuerza por el seno de teta. Lo único que vamos a hacer es trazar una recta. Pero vamos a ver si nos pide algo en específico este ejercicio o una condición que sea diferente en el ejercicio. Dice, determine la dirección de teta, el ángulo se encuentra entre 0 y 180 de la fuerza F, de tal manera que el proceso del momento o que se alcance el momento máximo
en el punto A. Calcule este momento. Nos pide calcular el ángulo al cual se va a presentar la mayor magnitud del momento. Bien, esto es muy parecido a lo que habíamos resuelto por ahí en un sistema concurrente, donde nos pedía la magnitud más pequeña de fuerza. Es algo semejante a lo que vamos a realizar aquí. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tenemos la expresión que es m igual a rf seno de teta. ¿Qué observamos? Que este término y este término son directamente proporcionales. Entre más grande sea cada uno de estos, o conforme crezca cada uno de estos parámetros, el resultado que vamos a obtener va a ir creciendo, ¿sí? Por decir, si al inicio tenemos un metro de distancia, multiplicamos, vamos a obtener una magnitud de m. Si le incrementamos ese único parámetro y en lugar de poner 1 metro le ponemos 2 metros, pues obviamente el valor de m va a ir creciendo, y así conforme vayamos cambiando un parámetro hacia arriba, este momento va a crecer. Si le ponemos un parámetro que sea menor o que vaya bajando su magnitud inicial, pues obviamente el momento se va a hacer más pequeño. Por eso se dice que es directamente proporcional. Como uno sube, como cualquier parámetro que suba de la expresión, va a subir el momento. Si alguno de los parámetros aquí presentes va a presentar una menor magnitud, pues obviamente la magnitud del momento va a ser menor. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Eso lo comento porque pues tiene mucho que ver con respecto a esto. Hay que encontrar el ángulo. Vamos a ver el ángulo de teta. Primero vamos a trazar la recta que nos interesa ver o que es importante considerar en este cálculo. Tenemos aquí la flecha y vamos a ponerla aquí. Esa es la flecha que nos va a representar la distancia R. Ya vimos que podemos hacer la descomposición vectorial y posteriormente ver la aportación en cada uno de los elementos con respecto a la dirección de las componentes de la fuerza, pero aquí vamos por el camino más sencillo. Ahí tenemos eso. Voy a tomar la figura y la voy a poner en otra hoja. Ahí está. Vamos a acomodarla. Bien, vamos a ver aquí qué vamos a hacer. Nos está pidiendo la magnitud de este ángulo teta. Ya sabemos que vamos a utilizar la siguiente expresión. Momento igual a R por F por seno de teta. La distancia que vamos a utilizar pues va a ser esta distancia. Vamos a determinar primero los factores y ahorita vemos, bueno, estos términos, y ahorita llegamos al punto medular que es el ángulo. Vamos a sacar esa R, pues tenemos los catetos, observamos ahí que se forma un triángulo, por lo tanto podemos utilizar Pitágoras para poder determinar esa magnitud. Entonces tenemos que R va a ser la raíz cuadrada de 3 metros al cuadrado más 2 metros al cuadrado. ¿Y cuánto nos va a dar esa distancia, por favor? 3.60. ¿Cuánto, perdón? 3.60. 3.6. Ok, gracias. Tenemos 3.6, ya tenemos esa distancia. La fuerza, pues ya conocemos la magnitud de la fuerza. Entonces aquí no tenemos ningún problema con ese término. Ahora sí, vamos con el ángulo. Bien, vamos a regresar un poquito a la función trigonométrica como lo habíamos hecho en los sistemas concurrentes. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí muy rápido. Tenemos la función seno. Esa función seno, pues sabemos que empieza desde aquí, baja, y es una función periódica que se repite a lo largo del tiempo. Aquí tenemos ciertos valores donde va a alcanzar su máximo, que va a ser 90 y 180 grados. En esos puntos va a alcanzar su máximo valor la función seno. Okay. Bien, lo que dijimos, aquí cuando tenemos el valor máximo de algo, pues se va a ver representado en el valor máximo del momento. Aquí la función seno, ¿cuándo va a presentar, en este caso, su valor máximo que va a alcanzar? Va a ser 1. Cuando el ángulo valga, ¿qué? 90. 90, correcto.
Entonces, ahí tenemos que el ángulo, cuando tenemos un ángulo de 90 va a alcanzar el valor de seno de teta, o lo que sería seno de 90, va a alcanzar el valor de 1, como ya lo habíamos hecho en el caso que les comento de sistemas concurrentes. Entonces es el máximo valor que puede alcanzar seno de 90, o más bien el ángulo. El ángulo nos va a generar una magnitud o la mayor magnitud con base a la función seno cuando éste valga 90. Entonces ya conocemos el ángulo. Decimos, pues si este de aquí, lo voy a poner con rojo para que se distinga, si este ángulo de aquí a acá tiene que valer 90, pues ¿cuánto tiene que valer este ángulo teta? Porque este es el que nos está pidiendo. Bien, nosotros ya tenemos todas las dimensiones de este triángulo y por lo tanto podemos sacar el ángulo correspondiente a este lado. Vamos a decir que es alfa. Tenemos varias funciones trigonométricas. La que más podemos utilizar es la de tangente porque ocupamos tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Vamos a utilizar tangente a la menos 1 del cateto opuesto a este ángulo es 2 metros entre el cateto adyacente, que en este caso con respecto a este ángulo es de 3 metros. Entonces tenemos 3 metros, ya sabemos que ahí las unidades se simplifican. ¿Y cuánto nos da ese ángulo, por favor, muchachos? 33.69. Gracias, 69 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 33.69. Hay que sacar este ángulo que está aquí. Si ya conocemos que la posición o el ángulo con respecto a la palanca que nos va a generar el momento mayor es de 90, pues ya sabemos cuánto, y conocemos este ángulo de este triángulo, ya sabemos cómo podemos determinar ese ángulo teta. Sería 90 menos ese ángulo que acabamos de calcular. ¿Y cuánto nos daría eso, por favor, muchachos? 56.31. 56.31, gracias. Entonces este es el ángulo en el cual se va a presentar esa mayor magnitud. Aquí obviamente pues ya el momento lo vamos a tener que sustituir con el ángulo de 90. Entonces tenemos que R es 3.6 metros por F que es de 400 newtons por el seno de 90. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Gracias, 1440 newton metro. Y este es el resultado, esta es la mayor magnitud de momento con respecto al ángulo que vamos a poder alcanzar. Aquí el ejercicio nos pide que determinemos este ángulo, ya lo hicimos el análisis, ya vimos cómo se saca. No sé si tengan alguna duda o comentario con respecto a este ejercicio, muchachos. No, profe. Ok, bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. También aparentemente es muy didáctico. Se ve muy sencillo, pero la verdad sí está muy didáctico porque nos sirve de referencia para otros casos. Dice, si θ es igual a 45 grados, determina el momento producido por la fuerza de 4 kilonewtons alrededor del punto A. Aquí lo interesante de este ejercicio, no se nota bien la figura, pero bueno, lo voy a marcar aquí. El punto A está exactamente en esta parte de aquí arriba, ¿sí? Entonces tenemos aquí la fuerza, aquí está el ángulo θ, y aquí tenemos la fuerza de 4 kilonewtons. Aquí está punto 45 metros y aquí obviamente sí se alcanza a distinguir que son 3 metros. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay dos formas de resolverlo como en el caso anterior, haciendo una descomposición vectorial o yendo por la forma más sencilla, que en este caso la forma más sencilla, ¿cuál sería, muchachos? ¿Qué vamos a hacer del punto A a donde está la fuerza? Por triángulo, ahí vamos a sacarlo. Exacto, vamos a trazar aquí una pequeña recta para sacar o considerar esta recta en amarillo como R y simplemente hay que sacar esa fuerza. Bien, vamos entonces aquí a tomar la figura, vamos a recortarla.
Entonces este va a ser el camino más sencillo con el cual pueden resolver este tipo de ejercicios. Como lo comentamos ayer, podemos aplicar otros métodos, que es una de las virtudes que nos permite esto de momentos, y podemos llegar al mismo resultado. A mi parecer, esta es la forma más sencilla. Ustedes ya en su momento, pues si gustan consultar, bueno, ya tenemos ahí por ahí un ejercicio de referencia, pero también si gustan consultar otros medios para ver el cálculo de momento, pues es válido, ¿no? Y ya ustedes aplicarán el que consideren que es el método más sencillo y al método que ustedes mejor le entienden. Entonces, bien, vamos aquí a empezar. Nosotros aquí, pues lo que tenemos, pues son ya las dimensiones, o como comentaba su compañero, el triángulo. Vamos a marcar ahí el triángulo para que sea más claro cómo es, o cuál es, cómo se forma. Estaría ahí, de aquí a acá. Este es el triángulo que tenemos ahí. Conocemos el cateto adyacente y el cateto opuesto de 3 metros y 0.45 metros. Entonces nosotros podemos sacar esta distancia R. ¿Para qué la requerimos? Pues para poder determinar el momento a partir de esta expresión. R por F por el seno del ángulo θ. Ahorita vemos cómo sacamos ese ángulo θ. Que ahí viene la parte pues entretenida, ¿no?, del ejercicio. Vamos a sacar la R, pues igual por Pitágoras, raíz cuadrada. Les repito que es indiferente el orden que pongamos de los lados. 0.45 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da la distancia R, por favor? 3.03. Gracias. 6 metros, ahí está. La fuerza pues ya la conocemos, es de 4 kilonewtons. El ángulo, aquí nos está dando este ángulo θ. Déjenme ver, no recuerdo si nos daba la magnitud, creo que no. Sí, 45 grados. Bien, entonces tenemos que este ángulo de aquí tiene una magnitud de 45 grados. Obviamente con respecto a esta línea, pues no son 45 grados, vamos a ver. Voy a poner una extensión de esa línea en otro color. Voy a poner con el color azul. Vamos a ponerla aquí, más delgadita. Aquí. Le voy a dar continuidad a esa línea. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos esa continuidad de esa línea o de la palanca en verde para poder continuar con el cálculo. Lo que necesitamos ahora es determinar este ángulo que tenemos aquí. Lo voy a poner con un lápiz. Este ángulo que tenemos de aquí a acá es el que debemos de calcular o determinar. Nosotros sabemos que con respecto a la horizontal ya tenemos un ángulo que mide 45. ¿Cómo podemos determinar este pequeño ángulo? Nosotros podemos determinar el ángulo que existe aquí, que es alfa. Alfa, vamos a seguir utilizando la función de tangente. Tenemos tangente a la menos 1. Cateto opuesto a este ángulo pues es el punto 45 metros. Punto 45 metros. Entre el cateto adyacente que es de 3 metros. ¿Cuánto nos da esa magnitud, por favor? ¿8.5? Ok, gracias. 8.5 grados. Entonces este pequeño ángulo mide 8.5 grados. 8.5 grados. Este ángulo que tenemos aquí pues va a ser igual al que les estoy marcando aquí. ¿Están de acuerdo? De 8.5 grados. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo que tenemos aquí? Ese ángulo vamos a decir que vamos a ponerlo como beta o bueno, θ2. θ2 y va a ser 45 menos 8.5. ¿Y cuánto nos da ese ángulo, por favor? 36.5. 36.5, gracias. Entonces este es el ángulo que se forma entre la palanca y la fuerza. O podemos ocupar el ángulo que está de aquí a acá, que pues sería 180 menos 35. ¿Sí? Cualquiera de los dos ángulos que ocupemos nos va a dar el mismo resultado. Entonces ya tenemos en este caso el ángulo que vamos a utilizar
a pesar de que físicamente no toca la palanca, esta fuerza o esta línea azul, no representa físicamente la palanca, pero sigue la dirección de esa palanca, por eso se puede considerar así para poder calcular el ángulo que requerimos para poder determinar la magnitud del momento. Entonces vamos a sustituir momento es igual a 3.06 metros por la fuerza que es de 4, vamos a desarrollar el kilos es por 10 a la 3 newtons, esto por el seno de 36.5 grados. ¿Y cuánto nos da el resultado, por favor? Es 7000, ¿qué, perdón? 280.63 newton. 280, profe. Ah, perdón, 280, gracias. 280.63 newton metro. Este resultado ya es correcto. En algunos libros les va a aparecer recorriendo el punto, que sería 1, 2, 3 lugares para convertirlo a kilos, que sería 7.2 kilo newton metro. O si ustedes deciden en esta parte utilizar 4 kilonewtons, les va a dar este resultado directamente. Ahí ya es como ustedes se acomoden o como se los esté pidiendo en su momento el ejercicio. Pero por decir, en este ejercicio no pidió como tal las unidades, cualquiera de los dos resultados que presenten, ya sea este o este, está correcto. No sé si tengan alguna duda, muchachos, de cómo se resolvió este ejercicio. O sea que El ángulo de 45, profe, ¿el problema lo da? Sí, sí. A ver. Sí, aquí está, mira. Aquí está. 45. ¿Me iba a preguntar alguien más algo? Okay, sí. Sí. Dice que la línea que, bueno, del punto A la fuerza está mal proporcionada. Bueno, o sea, el dibujo de la fuerza debería tomar así que la forma de la línea azul. Es una continuación. No, sí está bien. O sea, la línea verde está correcta. Pero hicimos un trazo adicional o excedimos esa tendencia de esa línea. La hicimos crecer un poquito más la tendencia de esta línea para acá para poder determinar la magnitud del ángulo. Nada más para eso. Oh, ya. Si es una línea de referencia que le da continuidad a la línea de A a la fuerza, es como si te siguieras de frente, de frente, de frente, principalmente para la determinación del ángulo, nada más para eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. También está bastante interesante. Realmente está muy sencillo este ejercicio. O sea, la única diferencia es de que nos vamos a encontrar con ciertos detalles que nos pudieran sacar ahí o nos pudieran generar algún tipo de confusión. Aquí tenemos este ejercicio que dice el miembro está sujeto a una fuerza de 6 kilonewtons. Si θ igual a 45, determine el momento producido por la fuerza F alrededor del punto A. En este caso, pues tenemos el punto A está exactamente a la mitad, entonces pues no tenemos ahí mayor problema. Aquí está donde lo estoy marcando. Aquí observamos si este sistema pues se pudiera considerar un poquito complejo porque pues tiene una curvatura. Pero ¿qué es lo que hemos estado trabajando? Pues ¿para qué me complico la existencia? Voy a trazar una recta desde el punto que quiero determinar el momento y el punto donde se está aplicando la fuerza. En este caso sería esta representación. Agarro de aquí y pongo acá mi recta. Listo. Ya no me complico tanto la existencia. Si aplicara otro tipo de consideración, pues me tendría que salir el mismo resultado, pero a lo mejor el procedimiento resulta ser un poquito más extenso. Bien, vamos entonces a tomar la figura para poder trasladarla a una hoja en limpio. Bien, ahí ya tenemos la figura, el trazo que tenemos.
voy a volver a hacer el triángulo para que quede más visible con que vamos a estar trabajando. Aquí la clave pues es este trazo del triángulo, que sería así. Así nos quedaría el triángulo. ¿Qué datos son los que necesitamos? Pues la distancia y el ángulo con el cual, se está formando la recta que estamos considerando como R y la fuerza. Vamos a marcarlo aquí. La distancia entre el punto y la fuerza pues va a ser esta es la que nos interesa, y el ángulo pues va a ser el de este lado, o si le damos, si seguimos con el trazo de esta recta como lo hicimos en el caso anterior, ahí seguimos la tendencia de la línea roja, ahí más o menos, el ángulo con el cual estaríamos trabajando es este. Cualquiera de los dos ángulos nos va a dar el mismo resultado. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes. Aquí ya sabemos que este cateto pues vale 6 metros. ¿Cuánto mediría o cuál es la longitud del cateto que tenemos aquí, o que les voy a poner en azul? ¿Cuál sería ese cateto? 3 metros. Exacto, 3 metros. Tenemos que el radio es 1.5. Si el radio de aquí a acá mide 1.5 y el radio va a ser acá también 1.5, pues obviamente ya está más que obvio que el resultado de este cateto va a ser de 3 metros. Bien, entonces vamos acá. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos daría ese resultado, por favor? 6.7. 6.7 metros, gracias, sería 6.7 metros. Vamos a ver ahora el ángulo. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, podemos sacar este ángulo sin ningún problema. Vamos a decir que es alfa. Alfa, nuevamente usamos tangente a la menos 1, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería 3 metros entre 6 metros. ¿Cuánto nos da ese ángulo, por favor? 26.56 grados. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver cuánto mide el ángulo teta. 45. 45. Ok, ya está. Voy a poner una línea de referencia aquí también de color verde. Le voy a poner un poquito gruesa, que sería este de acá. Ay, perdón. Sería de aquí a acá. ¿Cuánto mediría este ángulo si este interno vale 26.56, muchachos? ¿Cuánto valdría el ángulo verde? 63.44. Y este ángulo es igual al que tenemos acá. 63.44. Si nosotros sabemos que el ángulo θ es igual a 45, ¿cuánto va a medir el ángulo de aquí hasta acá? 108.44. 108. ¿Qué, perdón? 44. Sí. Y el ángulo, y este ángulo de acá, ¿cuánto va a medir, por favor? 71.63, algo así. 71.56. 71.56 grados. Ok, ya tenemos los ángulos, ¿sí? Entonces aquí es donde viene esa parte analítica interesante, ¿no? Encontrar los ángulos que nos permitan calcular si utilizamos la fórmula que, pues, de hecho no la puse aquí, que es momento igual a RF por el seno de θ. Es esa parte interesante, buscar cada uno de los términos. Muchos de los términos pues vienen directos o es muy sencillo sacarlo como por Pitágoras. El que se puede complicar un poquito es el de los ángulos. Pero si podemos sacar la distancia R, con facilidad podemos sacar varios ángulos que nos permitan determinar en su momento el ángulo que requerimos para poder llevar a cabo el cálculo. En este caso pues ya lo hicimos. El ángulo que nos sirve sería este de aquí o este de acá. Cualquiera de los dos ángulos que evaluemos en esta expresión nos va a arrojar el mismo resultado o el resultado que estamos buscando. Entonces en este caso el momento, vamos a poner aquí el momento en A, que es el momento o el punto donde hay que hacer el cálculo,
va a ser igual a R. En este caso la R se calculó y fue de 6.7 metros por la fuerza que es de 6 kilonewtons por el ángulo que es seno de 71.56. Vamos a manejarlo con kilos para que representemos el resultado como kilonewton metro. ¿Cuánto nos da, por favor? 11.71. ¿Cuánto, perdón? 11.71. 11.71, ¿está correcto? 12. Ah, perdón, 12. No te había escuchado Ah, correctamente. no. Calma, profe. Lo que no. 38, ¿no? Ah, ok, gracias. 38.13. Nada más ahí verifica si te da lo mismo. No, ya no se le ven las teclas Ah. a mi calculadora, me confundí. Ah, ok. Bueno, se ve que sí la has usado bastante entonces. Kilonewton metro. Ahí está, listo. Esto sería el resultado en kilonewtons. Si queremos el resultado en newtons, pues sería 6 por 10 a la 3. Nos daría 38.000 y algo. 38.170 y no sé, 71, 72, algo punto y algo. ¿Sale? Newton metro. Pero pues por lo regular, si se están manejando kilonewtons, pues el libro va a manejar un resultado de kilonewtons. ¿Sí? Entonces cualquiera de los dos resultados que presenten, ya sea sin kilos y solamente newton metros, pues está correcto. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio, chicos. No. Ok. Correcto. Nada más dejen busco aquí algo. Permítanme tantito. Se me fue. Aquí está. Correcto. Bien. Aquí tenemos a continuación un ejercicio, pero ese se los puse en la plataforma para resolver. Aquí nada más me interesa que remarcarles los términos, porque igual ahí en la plataforma no se llegan a anotar correctamente. Este es el ángulo θ. Ahí para que lo anoten o le tomen una captura de pantalla. Este es el término A. Este es el ángulo φ. Este es la longitud B. ¿Sí? Y este es el punto O, obviamente. Este va a ser el punto O. Esos son los términos. Está pues también sencillo el ejercicio. Aquí lo mismo, pues trazan una recta del punto O a donde está aplicada el punto, sacan esta distancia, conocen ciertos parámetros que les va a permitir determinar esta distancia R. ¿Sí? Y pues ya este está también interesante por la cuestión de los ángulos. Aquí pues afortunadamente pues nos da un par de ángulos, pero pues hay que sacar ya sea el ángulo de aquí hasta acá, o si le damos continuidad a esta línea, de aquí a acá. ¿Sí? Entonces pues este está muy interesante, se van a entretener un poquito con este. También otro que les cargué en la plataforma, son solamente dos, es este. ¿Sí? Aquí les pide que determinen el momento con respecto a este punto. Aquí tienen este punto donde está incidiendo la fuerza. Aquí les está dando pues las longitudes correspondientes para que puedan trazar el triángulo y poder sacar sus longitudes. En este caso, pues, la longitud que les es de importancia pues es esta R. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es determinar el momento de esta fuerza con respecto a este punto. ¿Sí? Entonces, determinar el momento de esta fuerza con respecto a este punto está más sencillo. Lo único que pues hay que hacer pues sería sacar el ángulo de aquí a acá o el ángulo de aquí hasta acá, pero están sencillos. Si observan, ya les he puesto ejercicios en inglés. En el examen obviamente venían un par de ejercicios en inglés, pero era lo que les comentaba. A final de cuentas, pues ya deben de tener cierto contacto con algunos términos técnicos o más referenciados al área de la mecánica. Entonces, es con eso la intención. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo, que incluso de lo que les comentaba hace un par de sesiones, no les gusta el inglés, pero créanme que ya es necesario que se involucren con el idioma, porque una vez egresados ya no es una herramienta adicional, sino que ya es una obligación el que sepan
el dominio de otro idioma, en este caso el inglés. De hecho, si tienen por ahí un poquito de tiempo y buscan en las vacantes de trabajo, en todas las que encuentre van a decir que tengan dominio del idioma inglés. Entonces, por eso, pues, de cierta manera, si desde ahorita se les obliga a involucrarse con el idioma, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues para que lo consideren, aquí obviamente pues no es obligatorio que pasen un examen de inglés, pero sí es obligatorio que por lo menos empiecen a entender un poco del texto o la traducción y comprensión del idioma de forma, en este caso, en la lectura, ¿sí? Les repito, es importante que pues ya vayan considerando esta cuestión del inglés. Yo sé de algunos casos de algunos otros alumnos de otra institución en la cual trabajaba que fueron a trabajar y fueron a empresas alemanas, pero ahí la sorpresa fue de que aparte del inglés pues les pedían el alemán, ¿no? Entonces pues ya como que como tal el inglés aparentemente pues no es tan es obligatorio, pero no es el único idioma que en muchos casos les van a solicitar. Así como en otros casos, pues también el francés pues les han solicitado algunos egresados con los que hemos tenido contacto. Entonces, para que lo consideren, por favor, muchachos. Bien, con esto concluimos el tema de la clase. Voy a detener el video. Aquí ya paro. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario, muchachos, con respecto a los ejercicios que acabamos de resolver. No, profe. Bien, Profe. bien, entonces voy a parar el video.